de los cortes para vegetales de hoja, entonces vamos a pasar a otro de los cortes más sencillos. Estamos escalando de lo más fácil a lo más complicado, que son los cortes en rodajas, y esencialmente son simplemente dos. En rodajas, tan sencillo como eso, cortes en rodajas, que con vegetales cilíndricos o redondos, pues sencillamente es un corte transversal y lo más delgado posible en la mayoría de los casos. De repente, si es para ensalada, si es para guisos, estofados, cosas que van al horno por mucho tiempo, que llevan bastante líquido, entonces sí un poco más gruesa, pero eso es en el caso más o menos como de zanahoria, que es un tema distinto y vamos a tocarlo dentro de un momento. Entonces vamos a utilizar este pepino para hacer los dos tipos diferentes de cortes en rodajas. Yo voy a utilizar dos mitades para dos cortes distintos, y una de las cosas a considerar es que, por ejemplo, en el caso del pepino, no es necesario quitarle la piel para comerlo, porque la piel también es comestible. A algunas personas les gusta, a otras no les gusta. Hay quienes les gusta un punto intermedio, entonces le quitan la piel pero parcialmente y queda como pedacitos de la piel aquí y allá. Todas las opciones son válidas. Entonces, a la hora de cortar en rebanadas el pepino, vamos a hacerlo guiándonos con la parte plana de aquí de los dedos, con nuestros nudillos. Vamos a colocar los dedos con las puntas lo más hacia atrás posible y vamos a sostener nuestro cuchillo de la siguiente manera: índice y pulgar, como ya se había explicado antes, y el resto de los dedos abrazando el cuchillo. Con esta mano en agarre bien hacia atrás la punta de los dedos, no queremos cortarnos los dedos. Y con la parte plana que me queda al echar los dedos hacia atrás, voy a ir guiando mi corte. Eso va a determinar qué tan grueso o qué tan delgada es la rebanada que yo voy a cortar. Corte en rodajas o corte en rebanadas en el caso del pepino. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente corte, que también tiene que ver con la sección de rodajas, que es el corte al biais. El corte al biais, también conocido como soufflé, es sencillamente una rebanada oblicua, tal como hicimos hace un momento con el ajo porro y el cebollín, solo que bueno, en vegetales cilíndricos o redondos tiende a ser un poco quizás más complicado, pero vamos a identificarlo, es súper sencillo en realidad. Tenemos la costumbre de cortar de repente nosotros los latinos, sobre todo los caribeños, los plátanos maduros de esta manera a la hora de freírlos o cocinarlos, y es sencillamente como especie de tajadas o rebanadas diagonales. Y empiezo, quizás la primera será un poquito más grande que las demás, a cortar de forma diagonal rebanadas lo más largas posibles. Esa es la ciencia también de que sea oblicuo, porque si se fijan, las rebanadas oblicuas son más largas que las rebanadas que son transversales, porque tenemos más superficie del producto a la hora de cortar. Entonces, de repente una rebanada oblicua va a ser mucho más grande que decir una rebanada transversal, porque la cara transversal sigue la figura natural del producto, mientras que la oblicua aprovecha toda su longitud. Ya que vimos los cortes en rodajas, entonces ahora vamos a ver algunos cortes en tiras, que son la categoría más sencilla antes de llegar a los cortes en cubo, que si bien no son difíciles, pues quizás pueden representar un poquito más de complicación. Vamos a pasar por la categoría de tiras, sencillo. Para eso vamos a utilizar esta papa, la cual voy a pelar, y mientras voy haciendo el trabajo de pelar la papa, voy a ir comentándole cuáles son las etapas de un corte para llegar a un producto final tal y como lo deseamos, porque yo le puedo dar las medidas de un corte, pero si utilizamos el proceso incorrecto para tratar de llegar ahí, desperdiciamos parte del producto y la calidad, el producto final, el resultado de mi corte no va a ser muy bueno. Entonces, mientras yo voy pelando la papa de la manera más sencilla que hay en el mundo, que es con una puntilla o cuchillo mondador, sosteniéndolo de la siguiente manera, es decir, entre mis cuatro dedos, índice, medio, anular y meñique, y con el pulgar deteniendo la parte que no corta a la hora de pasarlo por encima de mi producto, arrancando tajos lo más delgado posible. Mientras voy haciendo eso, pues les voy a ir contando cómo se hace para tener los cortes más prolijos. Si yo quiero de repente tener un cubo, independientemente de las medidas,
Yo debo pasar primero por láminas, yo debo tener un producto que esté cortado, distribuido en láminas, que sea fácil de laminar. Y después de esas láminas yo debo convertirlas en tiras o palitos. Y a partir de ahí es donde yo voy a cortar entonces mi producto en cubos. ¿Qué determina la medida de mi cubo final? Bueno, la medida de mi lámina inicial y la medida del palito que yo esté cortando. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero de repente cubos que sean de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, es decir, en todos sus ángulos, en todas sus direcciones, todas sus caras sean de 1 centímetro más o menos, no tenemos una regla en el cuchillo ni en el ojo, pero más o menos de 1 centímetro, entonces yo debo hacer que mi lámina primeramente tenga 1 centímetro de grosor, porque si no después de dónde saco yo ese centímetro. Así que cuando yo vaya a cortar el producto en láminas, las corto en láminas que tengan 1 centímetro y después de ahí es que yo voy cortando palitos que sean de 1 centímetro de espesor, y una vez que tenga palitos que sean de 1 centímetro de espesor, entonces voy a cortar cubitos que tengan 1 centímetro en volumen total. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué se come eso? Bueno, vamos a dejar la teoría y vamos a pasar a la práctica. Les dije que íbamos a hacer tiras, pero ya que estamos aquí y ya que estamos hablando de todo el proceso, entonces vamos a cortar la papa en láminas un poco gruesas para el propósito que las necesitamos. Luego esas láminas las vamos a cortar en las tiras que necesitamos y luego esas tiras las vamos a cortar en cubos. Si yo tengo esta papa que tiene aproximadamente, qué sé yo, 7 u 8 centímetros de alto, yo puedo hacer con ella varios tipos de cortes, porque muchos cortes de repente en tiras no requieren tampoco que sean tan largas. Las tiras tienden a ser más o menos de 6 centímetros máximo. Entonces vamos a hacer algo bien simpático. Vamos a quitarle la parte de arriba y la parte de abajo para hacer la parejita. En la cocina nada se desperdicia. Todo esto que yo estoy quitando se puede convertir, si yo lo voy acumulando de repente en una ollita con agua, en la medida en la que voy cocinando, en la cocina se hacen muchas cosas con papas y yo voy acumulando todos estos pedacitos, hacer un puré más tarde. Entonces le quito la parte de arriba y la parte de abajo y emparejo los otros 4 ángulos. Emparejo los otros 4 ángulos. ¿Cómo los emparejo? Haciendo cortes lo más rectos posible para que mi producto final tenga esas mismas características y sean lo más rectos posible. Todo esto se puede convertir en un puré más tarde. Entonces, ¿qué hago yo ahora con esto? Una vez que ya tiene forma lo más cuadrada que se pueda, entonces yo voy a decidir qué grosor necesito yo en mi corte. Ahorita vamos a hacer algo bien simpático. Vamos a hacer tiras que sean de 6 centímetros de largo, pero que tengan un espesor, un ancho total y una profundidad total de 5 milímetros aproximadamente. 6 centímetros de largo por 5 milímetros de cada lado es más o menos lo que se conoce como el corte en juliana. Entonces vamos a hacer eso con esto. ¿Cómo lo logro? Si ya tengo este tamaño de mi papa, vamos a cortar láminas que tengan más o menos ese espesor. Láminas que tengan más o menos 5 milímetros. Yo no estoy haciendo lento porque la idea es explicar bien. Más o menos 5 milímetros de espesor, medio centímetro, cada una de mis láminas con ese espesor. Y ahora vamos a hacer algo bien simpático. Las colocamos una encima de la otra. Y ahora quiero tiras que tengan más o menos ese espesor. Agarro, mido si quiero con la mente, con la mirada, y voy cortando tiras que tengan ese espesor más o menos. Estas tiras son más o menos del tamaño de lo que se conoce como juliana. Claro, papas en juliana no es algo muy común, pero si tengo de repente pimentón, cebolla, hasta zanahoria, pues es más común. Ahora, el resultado que obtuve fue este. Tiene más o menos 5 milímetros por las dos caras, 6 centímetros de largo, pues chévere. Y ahora, si yo lo quiero convertir en cubos que tengan esas mismas medidas, es decir, 5 milímetros por 5 milímetros por 5 milímetros, lo único que tengo que hacer ahora es cortar cada 5 milímetros. Coloco mis tiritas bien alineadas, un lado de la otra, y voy cortando cubo, 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 cubo.
lento, estamos aprendiendo, lento. Y tengo cubitos que tienen 5 milímetros aproximadamente en cada ángulo. Esto en el caso de los cortes en tiras, en el caso de los cortes en lámina, en el caso del corte de cubo. No necesitamos hacer todas las medidas que existen para hacer todos los nombres de corte que existen en el caso de tiras, cubos y láminas, porque esencialmente son todos los mismos. Todos los productos que voy a cortar en tira necesito cortarlos en láminas o tenerlo en algo que pueda tener capas, láminas. Todos los productos que voy a cortar en cubo necesito haberlos cortado en tiras para poder tener un producto rápido, de calidad y que rinda, que no se me desperdicie. Y eso es independiente de el tamaño o la medida de cada corte. Por ejemplo, hay cortes más pequeños que este cubo que son 2 milímetros por 2 milímetros por 2 milímetros, es decir, más o menos la mitad de esto, quizás también, que se conoce como brunoise, pero el proceso es exactamente el mismo. Ahorita vamos a utilizar otro producto para llegar a ese proceso, pero por otras razones. Realmente lo que se necesita saber sobre tiras y cubos, independientemente de su tamaño y su nombre, es esto. De las láminas saco tiras, de las tiras saco cubos. ¿De dónde saco la lámina? Bueno, el producto entero lo hago lo más prolijo, lo más parejito posible, lo corto en láminas y esas láminas las corto en tiras, esas tiras las corto en cubos. Si quiero de repente palitos que sean más gruesos como bastones, entonces sencillamente corto más grande cada palito y pues ya tengo un corte con un nombre y una medida distinto, y esta medida también la puedo convertir en cubos. Si de repente quiero una ensalada de papa, bueno, fácil, agarro y corto cubos que sean más grandes y aquí está. El corte de cubo un poquito más grande así, 2 centímetros por 1 centímetro por 1 centímetro, es el corte Macedonia. Independientemente del nombre que yo le dé a cada uno de los cortes, tiras o cubos, son todos lo mismo. Las tiras más delgaditas se hacen haciendo láminas más delgaditas y cortes más delgaditos a la hora de hacer las tiras. Y así con todo lo demás cortes. Si quiero tiras más gruesas, entonces corto láminas más gruesas y a la hora de hacer cada tira, entonces voy haciendo cortes más separados. Eso es lo que me va dando los distintos tamaños a la hora de cortar.